Jóvenes, ¿cómo están? En este video vamos a estar aprendiendo cómo inyectar un voltaje para encontrar un corto en una línea. Jóvenes, ¿cómo están? Edgar aquí saludándolos nuevamente de Yo Reparo. Bienvenidos a un videito más. Hoy vamos a descansar un poquito de las clases, pero les traigo un aporte que tal vez para muchos ya es súper conocido, pero todavía veo de que hay personas que todavía les cuesta un poquito saber cómo poder inyectar una tensión. Un aporte bien sencillo, aprovechando que me cayó aquí un telefonito que está en corto en una línea principal. Acordémonos que las líneas principales ya las vimos en la lección anterior, entonces ya sabemos de qué estoy hablando, ¿verdad? Entonces vamos a revisar este teléfono. Miren lo que sucede con este teléfono. Este teléfono yo le conecto acá lo que es el iPower, que es la fuente de poder. Ahorita la tengo apagada, pero cuando yo conecto, fíjense lo que pasa con mi fuente. Ok, entonces mi iPower está acá apagado, yo lo prendo y el teléfono se va a un corto de una vez de 700 miliamperes. Entonces hay un consumo o hay un corto en una línea principal. Esto es un iPhone 7 Plus. Entonces en iPhone 7 Plus ya vimos que hay tres líneas principales. Entre ellas está la batería, la línea de la batería, VBAT, algo así, PP VBAT, está VDD Main y VDD Boost. Si pasamos a la ZXW, les voy a explicar un poquito mejor. Las tres líneas principales, ¿verdad? Primero tenemos la positiva de la batería, que es esta alimenta a varios circuitos y llega a un Tigris aquí y a un MOSFET. Después del MOSFET está en serie y se genera VDD Main, que puede ser cualquiera de esos que están ahí marcados en azul y en rojo. Cualquiera de todos esos puede estar en corto. Y después llega aquí a un boost y de este boost se va a convertir en la otra línea principal que se llama VDD Boost. Ok, entonces si esto lo pudiéramos dibujar, imaginémonos que tenemos acá una batería. Este es positivo, este viene siendo negativo. Entonces, ¿qué pasa? La batería llega acá a un conector. ¿Ok? Llega a un conector de batería y del conector de la batería se genera una línea que se llama VBAT. ¿Ok? Que va a ser el voltaje de la batería, 3.8 voltios. ¿Ok? Después de acá llega a un Tigris y a un MOSFET y al salir de acá se llama VDD Main. ¿Verdad? Pero luego esta llega a un boost y ahora sale y se llama VDD Boost. ¿Ok? Estas son las tres líneas principales. Tenemos entonces VBAT, VDD Main y VDD Boost. Entonces ahora lo que tenemos que hacer es encontrar quién de esas tres líneas es la que está en corto o es la que está en fuga. Edgar, ¿cómo buscamos corto? En continuidad. Edgar, ¿cómo buscamos fugas? Ocupen escala de diodo, función de diodo. Acuérdense que ya podemos medir también el ohmiaje de las líneas. Entonces, vamos a pasar aquí al microscopio. Vamos a poner nuestro multímetro en continuidad y vamos a revisar. De primero, vamos a pasar acá a la ZXW. Primero yo quiero revisar la primera línea, la batería. Entonces puedo revisar acá en el pin positivo de la batería y ver si eso está en corto. Yo paso acá al microscopio, paso acá, reviso y no está en corto. Ok, ahora voy a revisar VDD Main. VDD Main llega al Tigris, del Tigris pasa al otro lado y se llama VDD Main. Entonces cualquiera de esos condensadores tiene que pitar. Si es esta línea, vamos a tocar este condensador que está bien fácil ahí. Vamos a pasar al microscopio y sería este condensador. Tocamos este condensador. Ok, no está en corto. Ahora ya aprendimos que acá llega un circuito que se llama boost. Y ahora se llama VDD Boost. Entonces toquemos este condensador de acá. Ahora yo toco este condensador de acá. Y miren,
hemos encontrado nuestra línea en corto. Ahora bien, ¿qué vamos a hacer? Miren, pues, quiero explicarles algo antes de seguir para que entiendan que no todo lo que calienta es el problema, ¿ok? Entonces, voy a pasar acá y lo que voy a hacer es, voy a agarrar cualquier aire que tengan de estos que ocupan para limpiar, solo denle la vuelta y ahora ya tienen congelante. Entonces voy a congelar la placa. Ahí ya la congelé. Voy a pasar al microscopio y miren lo que pasa. Vamos a prender. Miren, se calienta este señor de acá. ¿Vieron? Vamos a enfriar otra vez. Vamos a pasar acá. Vamos a prender. Miren, se calienta ese. Pero Edgar, ¿por qué se calienta ese si ese no es el problema? Entonces vamos a hacer un pequeño dibujo acá. Vamos a hacer un dibujo acá. Entonces imaginémonos que aquí tenemos la batería. Positivo, negativo. Llega a un conector. Del conector llega y se genera una línea que se llama PP-BAT. ¿Ok? ¿Cuánto tiene la batería? 3.8 voltios. ¿Ok? Entonces estas alimenta un ejemplo a 2 ICs. ¿Ok? 2 ICs. Entre ellos algún condensador aquí. Lo voy a dibujar. ¿Ok? Esta viene y viaja y llega a un circuito que se llama Tigris. Y por acá está el MOSFET. ¿Ok? Cuando alimenta estos dos, sale otra línea de acá y se llama VDD main. ¿Correcto? Esta tiene un ejemplo 70 componentes, entre ellos capacitores, circuitos, etcétera, ¿verdad? La línea viene y viaja, alimenta un montón de circuitos y alimenta a un boost. Lo alimenta acá y acá sale y ahora se llama VDD boost. ¿Correcto? Entonces aquí alimenta un ejemplo a unos 10 componentes y entre ellos un condensador también que está por acá. O sea, entre esos 10 componentes alimenta un condensador. Este ingrato de aquí dijo, no voy a trabajar y me voy a unir. Acordémonos que un condensador son 2 capas y este es un condensador que va a tierra. Entonces las capas se unieron. Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué tenemos un corto y por qué este bus se está calentando? Porque resulta que mi batería acá, un ejemplo, tiene 2900 miliamperes. Entonces acá hay alguien que le está diciendo, hey, mándenme más corriente porque yo estoy, la corriente siempre va a encontrar la manera de fugarse a tierra. Ella se va a ir a tierra, no importa qué. Ah, por cierto, miren la gorrita que me regalaron con una tacita de café y mi nombre ahí. Bueno, entonces, ¿qué pasa ahí? Este ingrato de aquí está exigiendo más corriente. Entonces, ¿qué pasa con la corriente que tenemos aquí? Sucede que esta corriente viene por acá y dice, pum, alimenta esto y se viene y se viene y se viene. Vamos a hacerlo esto más pequeño. Alimenta el Tigris y pasa por acá. Alimenta estos 70 componentes, condensadores y todo. Y por acá, como aquí hay alguien que está exigiendo, está pasando más corriente. Está pasando más. Entonces, ¿qué va a pasar con este circuito? Se va a calentar porque por aquí tal vez tenía que pasar una corriente así y está pasando esto así. Entonces, como está pasando esto así, porque aquí adelante hay un señor que está en corto, este señor. Entonces, ¿qué sucede? Nosotros ya tocamos continuidad, nosotros ya tocamos en la batería, no sonó. VDD main no sonó. V-boost sí sonó. VDD boost sonó. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros hagamos un ejemplo, tenemos una línea así y esta línea tiene componentes, tiene ICs, tiene condensadores, tiene otros condensadores por acá, otros condensadores por acá y por acá otros IC y así se va esa línea por todo allá, se va y alimenta un montón de cosas. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Ya identificamos la línea, entonces yo voy a agarrar las puntas
de mi multímetro y las voy a conectar a la fuente, positivo y negativo. Ok, miren, pues aquí encontramos un corto, ok, un corto total, pita tierra, pip, pip. Pero muchas veces puede ser una fuga. Edgar, ¿y cómo sé una fuga? Yo agarro una placa que esté buena y mido, por ejemplo, esta línea. Resulta que esta línea en función de diodo es 0.350. Pero yo toqué una mala y tiene 0.100. Esto está en fuga. Algún señor de acá está dejando pasar alguna corriente se está fugando. Entonces hacemos lo mismo, agarramos nuestras puntas del multímetro y hacemos lo siguiente. Venimos y te desconecto yo esto, conecto aquí y conecto mi otra punta del multímetro aquí. Entonces ahora mis puntas del multímetro se han convertido en una fuente, ¿ok? Yo tengo acá mis puntas del multímetro listas para que tierra toque tierra y con la otra toque la línea positiva. ¿Qué vamos a hacer? Voy a agarrar la punta negativa en mi multímetro y voy a tocar tierra en cualquier lado. ¿Ok? En cualquier lado. Y la positiva voy a tocar en la línea positiva, en cualquier condensador. Entonces, ¿qué va a pasar con la corriente? Voy a inyectar corriente en esta línea y me va a venir a calentar el que esté malo. Así de fácil. Esto lo pueden aplicar a cualquier línea que ustedes se encuentren en fuga, cualquier línea que ustedes se encuentren en corto. Esta línea VDD Boost, como vemos, tiene un voltaje de 3.8 voltios y le puedo meter toda la corriente. ¿Qué pasa si ustedes no saben de cuánto es la línea? Empiecen con 1 volt, 1 ampere. Luego le van subiendo 1.5 ampere, 2 ampere, 3 ampere. ¿Ok? Y van buscando el culpable. Esto es bien fácil. Entonces miren, pues yo estoy haciendo lo siguiente. Agarré mi multímetro y pongo una punta en negativo, en cualquier lado de negativo, y la positiva la puedo poner en este condensador. Entonces lo que estoy haciendo es exactamente lo del dibujo. Estoy poniendo una punta del multímetro a la línea y otra punta a tierra para que vayan a encontrar al desgraciado que esté en corto, ¿ok? Entonces, así de fácil. Esto, como les digo, lo pueden ocupar tanto para líneas en fuga como para líneas en corto, como en este caso, ¿ok? Entonces, una vez congelado, ¿qué hago yo? Vengo, pongo negativo en negativo y la positiva en el condensador positivo. Entonces ahí me espero. Tengo 1 ampere, no es mucho lo que le estoy poniendo. Ok, me espero un ratito. Ok, tal vez 1 ampere. Miren, ahí está. Ahí está solito, está saliendo el desgraciado. ¿Ya lo vieron? Este desgraciado está en corto. Ok, ¿vieron? Con 1 ampere. Entonces, ¿qué hago yo? Vengo y lo quitamos. Cáncer. Cáncer. Revisemos si este era el cáncer. Ahora yo paso a mi multímetro. Escala de continuidad y vamos a tocar acá. Miren, un condensador jamás en la vida tiene que tener ¿qué? Continuidad. Ok, entonces ya que vimos que ese ingrato estaba en corto, ahora veamos si el teléfono prende. Veamos. Y listo. Ahí tenemos al teléfono encendiendo. Todo por un condensador en una línea principal que estaba en corto. Entonces, si se dan cuenta, es algo bien sencillo. Inyectar una tensión en una línea para encontrar un corto en un condensador o en un circuito se hace exactamente lo mismo. ¿Qué hubiera pasado si, por ejemplo, este de acá, aquí aprendió esto? ¿Qué hubiera pasado si, por ejemplo, este de acá hubiera sido un IC? Y hubiera pasado lo mismo con la corriente. La corriente se viene y viene a calentar aquí al desgraciado.
Entonces, una pequeña colaboración, como les digo, un pequeño video, algo para que lo tomen en cuenta todos los que están comenzando y para los que estaban confundidos ahí. Espero esto les ayude, espero les solucione muchas dudas. Estoy pensando si olvidé algo para decírselos, estoy pensando si olvidé algo como para tomarlo en cuenta en este ejemplo, para ver si lo estoy explicando bien, pero espero y hayan entendido. Nada más. Un corto tenía yo un consumo inicial, solo lo conecté y se fue a corto, ¿ok? Un corto en una línea principal. Ya aprendimos que iPhone 7 son 3 líneas principales, entonces empecé. Toqué batería, no tiene corto. Toqué VDD main, no tiene corto. Toqué VDD boost, tiene corto. Calentaba un circuito, ya entendieron que no todo lo que calienta es el problema. Entonces, ¿qué pasó? Inyectamos tensión. Adiós. ¿Qué pasa si el consumo hubiera estado después de encenderlo? Entonces es un consumo o un corto secundario. Todas las líneas después del PMIC en adelante las mido una por una, encuentro la que tiene corto, inyecto tensión y bye bye. Entonces, señores, para mí siempre un placer estar aportando aquí, un placer saludarlos. Hoy vamos a descansar un poquito de las clases. Mañana vamos a tener ya siempre la clase. Ya nos faltan 10 clases más o menos para terminar con este módulo 1. La verdad que estoy muy ocupado. Acá hemos estado actualizando mucho contenido de la plataforma. Ya vamos a abrir inscripciones, así que ya van a escuchar de todo lo que traemos para ustedes. Para mí siempre un placer. Cuídense mucho y nos vemos pronto. Bye.